Estás en Territorio X. Un aire a vos en toda la costa. Las gráficas con técnicas creativas, con mucho de psicodrama, de dramatizaciones, y no tanto de hablar de lo que te pasa, sino sentir, y en ese sentir, darte cuenta. La idea de toda terapia es hacer consciente lo inconsciente. Mirá vos, Y bueno, por ahí es cada medio... corriente tiene su técnica. Está bien, es medio por ahí complicado de entender, por ahí simplemente en un par de palabras, pero por ahí lo vayamos entendiendo a lo largo del tiempo, que te vayamos conociendo, ¿no? Seguramente. Y también con lecturas, pueden si leen la nota seguramente les va a quedar mucho más claro de lo que estoy hablando. Está bien, claro. Pueden inclusive hasta googlear sobre el tema. Sobre el tema, exactamente. Gonzalo, hablábamos de miedos en el día de hoy. Decíamos, vamos a hablar de miedos con Gonzalo. ¿Qué es el miedo? Qué buen tema para arrancar. Es un tema que está presente en todos, el miedo, ¿o no? Todos. Totalmente. Creo que en mayor o menor medida todos en algún momento sentimos, y no está mal sentir miedo. Esto es un primer punto a aclarar. La cuestión para preocuparnos en cuanto a ese miedo es patológico y es un problema en nuestra vida y no nos deja hacer otras actividades. Uh-huh. Una persona puede sentir miedo, por ejemplo, en distintas situaciones: miedo al ridículo, miedo al éxito, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad. Y en todos los casos, el primer punto que me gustaría dejar en claro es que los miedos tienen su origen, tienen su raíz en el interior de la persona, no afuera como generalmente pensamos, sino adentro. Surgen de una debilidad emocional que nos bloquea y no nos deja actuar. Ese miedo nos limita y no podemos lograr satisfacción en la acción. Básicamente, para que les quede claro, tratando de explicarlo con palabras simples, el miedo es un exterior de intranquilidad, de temor por algo que la persona piensa que va a pasar. Claro. Pero en realidad eso es interno. Es como una amenaza, o una sensación de amenaza que siente la persona frente a algo que puede ser conocido o desconocido, pero es una respuesta interna, algo que nos está pasando a nosotros. No tiene que ver tanto con el exterior, el miedo, sino con cómo está la persona, con una debilidad interior. Obviamente que se proyecta, se atribuye a algo exterior, ya sea a la oscuridad, miedo. Hay gente que tiene fobias hacia los animales. Algún factor externo, digamos, que incide en el miedo de cada persona, de cada individuo. Claro, pero en realidad la causa es interna. Claro. Si bien puede haber algo a lo cual se lo atribuimos o a través de lo cual canalizamos ese miedo, siempre la causa es interna. Y después otro punto importante para diferenciar es que el miedo está muy relacionado con la ansiedad. El miedo puede generar ansiedad y viceversa, la ansiedad puede generar miedo. Van muy de la mano. A ver, la ansiedad es más biológica, la ansiedad es más un signo de alerta, es un estado de desorganización interno, y está más asociado, para que ustedes lo piensen, para que la audiencia lo vaya tratando de graficar, con síntomas físicos. ¿Cómo serían? ¿Cuáles son los síntomas? Palpitaciones, mareos, sudoración, sensaciones fisiológicas, todo lo que tiene que ver más con lo físico. Gonzalo, ¿y ahí estamos hablando de una ansiedad grave? Eso es lo que iba a decir. A ver, es normal sentir un quantum de ansiedad en ciertas situaciones. Por ejemplo, en una primera entrevista laboral, en una primera cita con alguien del sexo opuesto. Hay ciertas situaciones que generan un estreno, por ejemplo, para alguien que es artista, claro, un estreno de una obra de teatro o un primer recital genera una cierta ansiedad, que es un indicador de una cierta adrenalina o hasta de un cierto entusiasmo. Esa ansiedad tiene que ser un indicador de cómo estamos y tiene que ser una motivación. Ahora, cuando esa ansiedad nos desborda y no la podemos manejar, ahí se transforma en una ansiedad patológica que nos juega en contra. Claro, digamos, hay la ansiedad normal, la común, que es como también un poco tener miedo, porque no tener miedo es el inconsciente, no inconsciente desde lo psicológico, sino desde lo que utilizamos comúnmente en la calle, ¿viste? Decimos, acá es un inconsciente, va, no sé, a 300 kilómetros por hora por esa curva y se puede llegar a matar. Es por una falta tal vez de miedo que le ocurra y tampoco es normal, ¿no? Digamos que
la falta o tener mucho miedo, tener demasiado poco miedo, no tenerlo. Sí, ningún extremo es bueno, pero el que tiene esa inconsciencia, como se dice comúnmente o vulgarmente, claro, quizás es también por falta de registro, por falta de conexión, y a veces hay ciertos mecanismos que no están funcionando bien. Quizás es el opuesto. Claro. Mucho miedo tampoco es bueno. Tengamos en cuenta que... ¿Y cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos cuándo es mucho o cuándo es poco? Cuando nos genera un problema en la vida. Exactamente. No, en realidad es el miedo es para empezar a preocuparse, sí, o para empezar a trabajarlo a nivel interno, o para hacer una consulta y demás. Sentimos que nos estamos paralizando. Básicamente el miedo genera un bloqueo. El miedo, como dije antes, es una debilidad interior. Sí. Ese miedo genera un bloqueo. Ese bloqueo lleva a una parálisis. Que hace la parálisis que evitamos hacer un montón de situaciones en nuestra vida. Ajá. Ahí es donde cuando evitamos alguna situación, o nos sentimos frenados, limitados o reducidos, es que tenemos que empezar a pensar qué nos está pasando. A ver, cada vez que sentimos miedo, de alguna manera, cualquiera de las situaciones que antes enumeré, que podemos sentir, de alguna manera es como que nos imponemos un freno mental. Sí. Traten de pensar en esa situación. Siento miedo, ¿qué pasa? Viene freno, parálisis, y es como que luchamos contra una resistencia interna. Eso que nos produce tensión, obviamente, hay malestar, y todo eso, por ende, es perjudicial para nuestro bienestar. Para graficárselos, a ver, traten de pensar, ustedes nunca tratarían de manejar, de conducir un auto con los frenos puestos. Sabemos que, obviamente... No va a ir para ningún lado. Exacto, vamos a dañar el motor. El miedo, bueno, lo mismo, es un freno que nos ponemos a nosotros mismos, a nuestra energía, y nos lleva a un punto muerto. Lo que pasa que lo que cuesta generalmente es primero reconocer ese miedo, después aceptarlo, y el tercer punto es cambiarlo. ¿Gonzalo? Sí. Discúlpame, te recorté. No, por favor. ¿A qué mayormente le tiene miedo la gente? Me imagino, bueno, laburas con un montón de gente, de pacientes, sin meternos en la vida de nadie, pero sí, en la mayoría de los pacientes, ¿a qué sentís que hoy, en el día de hoy, en el año 2012, la gente le tiene miedo? Hoy, el gran gelo con respecto a la fobia social, el miedo al fracaso es una constante, el miedo a no lograr los objetivos que aparentemente no ponemos, el miedo al éxito. Miedo al éxito. Sí. ¿Cómo se le puede tener miedo al éxito? Miedo al éxito es que te vaya bien. Bueno, aparentemente todos queremos que nos vaya bien, sí, desde lo consciente, pero sí, siempre hay mecanismos inconscientes, hay como una fuerza interna que juega en contra, por decirlo de alguna manera. El miedo al éxito es como un estado psicológico, un estado interno, donde la persona, ante la posibilidad de alcanzar esos objetivos que se había propuesto en un área determinada de su vida, porque pueden ser éxito en distintas áreas, hace o realiza esfuerzos tal vez inconscientes, porque quizás esto, lo que hay que tener en cuenta es que no lo vemos de una manera consciente, claro, para arruinar toda esa posibilidad. De alguna manera esto es lo que se llama comúnmente como el auto boicot, para hablar así y llanamente. Pero existe inclusive en lo comercial, por ejemplo, alguien que dice, bueno, voy con tal emprendimiento, se supone desde lo consciente que quiere que le vaya bien y de su emprendimiento de alguna manera. Muchas personas dicen que quieren triunfar en la vida y dicen que quieren tener éxito. Lo dicen desde el plano consciente, pero al mismo tiempo, o sea, vemos cómo boicotean sus proyectos de distintas maneras, o sea, hacen lo imposible para arruinarlo. ¿Qué se estarían castigando por algo, no? Por ejemplo, muchas veces es un autosabotaje o un autocastigo, o cada uno tiene sus mecanismos internos, inconscientes, por los cuales, que obviamente eso viene de patrones, de recibidos en la niñez, de profunda sensación tal vez de no merecimiento, de no merecer ese éxito o ese logro. Claro. Hay gente que le cuesta ser feliz y por ahí se cree que la felicidad no... Exacto. No es fácil ser feliz. Algo que suena tan simple, sí, generalmente no nos lo permitimos.
Y bueno, estamos hablando antes de el miedo al éxito puede darse en distintas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones es muy común, en la salud es muy común, y es fácil, es muy común que muchas veces desperdiciamos una oportunidad mejor de trabajo con el excusa de que, por ejemplo, que decimos que no estamos preparados o de que no es el momento o que no nos queda cerca de nuestra casa. Gonzalo, buscamos justificaciones, buscamos justificaciones, lo consciente, sí, como para no arriesgarnos, no exponernos. También, por ejemplo, cuando alguien nos gusta del sexo opuesto o alguien nos agrada del sexo opuesto, es muy común que mentalmente buscamos la justificación, la excusa de encontrar algún defecto, como para no tener que arriesgarnos y decimos, no, esa persona no es para nosotros, porque tiene tal o cual defecto. se evita el problema Se evita el problema. Dice directamente, no, mejor no. Mejor no, exactamente. Está bien, hay bocha de temas, ¿no? Que tienen que ver con esto, que se van ramificando. Hablamos de boicot, sí, hablamos de miedo a una cosa, a la otra. Hoy hablábamos más temprano, ¿no? Preguntábamos por ahí de qué tenemos miedo, por ahí hasta tenemos miedo de hablar de los miedos, ¿no? Decíamos, no me acuerdo bien cómo lo habíamos puesto, a ver, para que te lo busco, a las 12... Porque generalmente sí, nos cuesta hablar de lo que sentimos. Claro. Si vos te pones a pensar y si le preguntás a tus oyentes, a tu audiencia, ¿cuántas veces hablan de lo que les pasa, de lo que sienten, de sus emociones con sus familiares, con su pareja, con sus amigos? Seguramente va a ser muy poco. Hablamos de muchas cosas, pero generalmente hablamos muy poco de lo que realmente sentimos en nuestro interior, de qué queremos, qué nos pasa, cómo estamos, y tampoco nos tomamos a veces el trabajo de preguntarle a los que están cerca de, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué necesitas? Tenemos primero que tenemos tan poco registro de lo que nos pasa a nosotros, y después, por ende, no podemos conectar con lo que le pasa al otro. Y bueno, pasa a diario que hay familiares que están mal, o nuestra pareja incluso muchas veces puede estar mal, y no nos damos cuenta. Cada uno está muy sumergido, ¿no? A veces con sus problemas, a veces con la vida diaria, y no conectamos ni con nosotros ni con el resto. Es un tema como para pensar, esto de empezar a ver qué nos pasa y expresarlo. Conectar, muy sano. Conectar con uno mismo y desde ahí con el resto. Lindo tema para tratarlo otro de los martes que tengamos en futuro. Volviendo al tema del miedo, por acá habíamos tirado la consigna un poco al aire y decíamos también algo para decir, o tenés miedo, inclusive para decirlo. Dice, bueno, alguien mandó mensaje, dice, tengo miedo a viajar en auto, y otra persona que nos cuenta, te tiro los dos, tengo dos nada más, así que soy comerciante, sí. El otro día en el centro se cortó la luz de noche, no sé por qué me dio miedo y tuve que cerrar la puerta, nunca me había pasado. Claro, eso es claramente porque es una situación que él no pudo controlar, que no pudo manejar, y frente a ese miedo a lo desconocido, donde la mente pierde la seguridad, pierde el control, muchas veces desborda. Fíjense que cuando la mente no está en una situación de control, de seguridad, y sale de esa zona de confort, de lo conocido, genera esa sensación, como decía antes, esa respuesta de amenaza. Esta persona frente a una situación nueva donde él no puede controlar, y seguramente también debe tener que ver con el momento que estaban pasando, porque no es casualidad que en ese momento sintamos miedo. Hay que prestarle mucha atención porque es un indicador de algo, sí, de cómo estamos internamente, porque si uno está fuerte, emocionalmente, mentalmente, difícilmente se tenga mieo. Claro, pues aparte estamos hablando de un contexto, me imagino que el mensaje es de San Clemente o alguna localidad del Partido de la Costa. A ver el código de áreas de San Clemente. Digo, estamos hablando de un contexto donde no es Gran Buenos Aires, capital, donde se ve la cuestión de Crónica TV, sangre. Veamos que todavía hay hechos de inseguridad, pero digo, un contexto bastante tranqui, ¿no? Claro, mucho más tranquilo, exactamente. Pero por eso mismo, fíjense que en realidad el miedo no depende de lo externo, sino que el factor externo lo desencadena, pero es por cómo estamos nosotros internamente. Claro. Es por esa debilidad, y muchas veces puede ser también por baja autoestima, porque estamos quizás
bajoneados por otro problema o por mucho estrés. El estrés hace también que bajen nuestras defensas emocionales y cualquier situación nos afecta. A veces lo que nos dicen, lo que nos hacen, bueno, eso para prestar atención. Bueno, ojalá que este sea un buen momento para sacar miedos por ahí adentro, Gonzalo, el charlar sobre diversos temas y que sea un disparador para los que están por ahí del otro lado en conocerse un poco mejor, ¿no? Totalmente, y sobre todo tratar de, primero ver, como estamos haciendo hoy, una primera aproximación, qué son los miedos, qué tipos de miedos hay, que hay varios, y después tener presente que los podemos superar. No quedarnos en ese lamento de, bueno, siento esto y ya está. Lo siento y eso se puede transformar. Tratar de superar esos obstáculos que nos presenta la mente. Eso es importantísimo para tratar de vivir una vida, digamos, un poco más plena, más feliz y lograr cierta satisfacción en la acción, porque el miedo no deja que disfrutemos, no nos deja disfrutar. Claro. Si fue una primera aproximación, cualquier cosa que los oyentes te hagan, pueden hacer consultas, pueden hacerte preguntas y las podemos ir viendo en los sucesivos programas, en las futuras columnas. ¿Querés tirar algún mail tuyo? Si algún oyente se quiere contactar con vos o preferís que no y que sea solo a través de la radio. No te lo pregunté en privado en realidad, pero si no a través de Twitter o alguna red social. No, les paso mi email personal. Dale. Que es Gonzalo, B larga W, todo junto en minúscula, @gmail.com. Gonzalo, B larga W, @gmail.com. Exactamente, gmail.com. Por esa vía estamos en contacto, pueden hacer también consultas y yo con tiempo les respondo, no hay ningún inconveniente, siéntanse con la libertad de poder hacerlo. Después te vamos a sacar un gonzalo@xradio.com.ar, que por ahí es más fácil y Me encantó, y te lo perfecto. pasamos. Dale. Así si quieren tirar preguntas y todo, y lo vas manejando vos, el tema de tu columna, sin meternos por ahí nosotros desde acá. Muy buena idea, Jorge. Dale, Gonzalo. Bueno, la verdad que un gustazo, Lo mismo y un saludo para todos tus oyentes y para todo el Partido de la Costa. Dale, buenísimo. Gonzalo, licenciado psicólogo, Gonzalo Bosch, para nosotros Gonzalo, en el aire de la X. Un abrazo grande, hasta el martes que viene. Un abrazo, la semana que viene. Hasta luego. Mar, playa, rock y pop. La X, todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Un aire a vos.